y vamos a mirar qué dificultades o qué falencias tienen ustedes inquietudes con respecto al video. Cuando vimos la última clase llegamos hasta la gradación de sus factores, ¿sí o no? ¿Estamos claros o no? Con esa gradación de sus factores aquí tienen dificultades. ¿Alguien considera en su criterio que todavía no lo comprende bien? O sea, ese silencio en la administración pública se conoce como silencio administrativo. Acá lo tenemos que interpretar como un silencio que... ¿Sí? Profe, yo me acuerdo que quedamos, usted estaba explicando cómo sacar los porcentajes. Sí, los grados. La gradación. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el video, chicos. Vamos a comenzar con el videito y en el videito lo vamos a mirar, vamos a ver. Esta es una pregunta que permanentemente muchos empresarios se hacen. Voy a traer acá a la ocasión un modelo práctico y sobre todo sencillo de aplicar sobre la plataforma de Excel 365. ¿De dónde nace esta situación? Bueno, en el mercado actual las cosas están cambiando y eso obviamente tenemos que aceptarlo. Por lo tanto, las organizaciones están obligadas a desaprender lo que anteriormente se estaba realizando para luego poder aprender, es decir, romper paradigmas que de repente pueden bloquear una buena contratación o tener un recurso humano de mejores condiciones. ¿Y eso a qué se debe? Que muchas veces nos volvemos en conflictos que a veces no podemos darle una salida contundente, más aún si la empresa, como en mi país, existen regulaciones que permanentemente van evaluando si es que la... Casi no escuchan. Ahí está la profe de Mar. Al parecer. La estructura salarial es acorde y si esta tiene un fundamento. Por ejemplo, ¿qué motivos justificarían que dos personas con el mismo cargo tengan sueldos diferentes? Acá podríamos dar una serie de ideas. ¿Y eso sucede? ¿Suele suceder o no sucede en una empresa? Sí, profe. Que hayan dos personas con el mismo cargo. ¿Por qué tenemos que colocarle dos personas? No hay necesidad de decir personas porque acá estamos hablando de personas. Estamos hablando de cargo. ¿Sí? De pronto el facilitador que pero pues aquí se me estaría eso. Los cargos son los puestos de trabajo que la empresa requiere para poder operar, ¿no es cierto? Las personas son indiferentes a los cargos. Una persona ocupa un puesto de trabajo siempre y cuando cumpla con los requisitos para poder desempeñar. Para eso tenemos que diseñar el formato de perfil ocupacional, que es el que nos permite, que ustedes ya diseñaron en algún momento, para poder establecer las necesidades y los requerimientos de este trabajo. Entonces, dentro del contexto acá nos están diciendo que hay que tener el análisis desde esta perspectiva que nos plantea el facilitador dos cosas. Primero, es un paradigma. Segundo, porque hay cargos en las empresas que tienen remuneración diferente. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, ¿qué será un paradigma para todos, chicos? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué tienen ustedes por idea de paradigma? Paradigma. ¿Cómo qué? Como dilema. Un dilema. No. ¿Qué? No. A ver, ayúdenme de ese señor Google, ustedes se la pasan ahí hablando dedo y no lo utilizan en el momento Bueno, ya adecuado. que es paradigma, se puede direccionar. Es un paradigma. Es lo que define cómo se entiende o se interpreta algo. Es un modelo. Hay varios modelos. Ah, pero es que paradigma hay en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, usted puede tener un paradigma de vida. Es un patrón, un modelo, Un modelo a seguir, ¿no? un método, una condición. Les voy a colocar un ejemplo así muy sencillo. Por ejemplo, cuando yo estaba chino, mi papá utilizaba esos relojes de cuerda, que uno todos los días le tenía que dar cuerda.
Pero si usted no tenía otro reloj por allá que le diera como la hora, usted quedaba embalado. Porque dígame usted por allá, digámoslo, en San Bernardo del Viento, donde solamente cruza el viento, ¿sí o no? Y el único reloj de cuerda es el que usted tiene. Y en un momento dado el reloj le para, entonces usted con quién lo cuadra. Más se lo cuadra con la mujer. Entonces, ahí hay un problema. ¿Por qué razón? Porque los suizos son los que diseñaron los mejores relojes de cuerda que había en toda la historia pues, de lo que es la civilización. Los suizos se caracterizan por eso. Pero un día llegó un suizo y dijo lo siguiente: venga, nosotros estamos, pues para, disculpen el lenguaje que voy a utilizar, no me van a malinterpretar, pero en nuestro léxico popular estamos mariqueando. Entonces el suizo quiso decir eso. Estamos huevoneando nosotros, porque ¿cómo es posible que nosotros construyendo los mejores relojes de toda la civilización humana, tenemos la mejor tecnología, tenemos los mejores relojeros, tenemos la mejor infraestructura empresarial para diseñar y para construir los relojes, y cómo es que sigamos construyendo relojes de cuerda? No, hagamos una cosa, vamos a construir un reloj que cambie completamente esa situación de estarle dando cuerda al reloj. ¿Sí o no? Entonces, un mismo suizo llegó y dijo un día: venga, no, ustedes tienen toda la razón, ¿no es cierto? Y entonces un suizo llegó y dijo un día: no, vea, hagamos un reloj que sea a base de algo que le dé poder, pero que nunca se tenga que darle cuerda, que solamente una vez se pare, pero ese día sea para volverle a cambiar simplemente otra vez la fuente de poder. Y entonces los suizos diseñaron lo que se llama el reloj de quartz. ¿Saben qué es el reloj de quartz o no? ¿Qué significa quartz? Busca ahí significado de cuarzo. ¿Qué querrá decir quartz? Q-U-A-R-T-Z. Quartz. ¿Qué querrá decir cuarzo? ¿Cuál marca? Es un mineral. El quartz. Es un mineral natural, Sí. muy común en la tierra, formado principalmente por dióxido de silicio. Del silicio. ¿Y el silicio es importante para qué? Para conducir electricidad. Para las baterías. Para esto. Y entonces esos relojes que ustedes tienen, o que yo tengo, pues yo, Carlos Carvajal, tengo de quartz. ¿Qué quiere decir eso? Que mi reloj se le pone una batería y a los 5 años se le acaba. Y yo vuelvo y la cargo y nunca, jamás deja de pararse. Entonces eso es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Había un método, un modelo de hacer primeramente los relojes y cambió. Entonces esos son paradigmas. Son métodos, modelos que se tienen que acoger, pero el paradigma debe tener una característica que sirva para un cambio funcional, que le sirva a la humanidad, a la raza humana, lo llaman paradigmas. Entonces, ahí suscitaron dos paradigmas. Primero, ¿quiénes fueron los que inventaron el reloj de cuarzo? Los suizos. Ellos inventaron el reloj de cuerda, lo diseñaron, lo desarrollaron y lo producían. Pero no fueron los suizos los que implementaron los relojes de cuarzo. ¿Saben quiénes fueron? Porque los mismos suizos no le creyeron a ese suizo que dijo que había que inventar un reloj a base de batería para que durara todo el tiempo. ¿Sabe para dónde tuvieron que ir? Para China. Para Japón. Casi latino. Y en Japón, la Casio lo recibió en los años 60 y le dijo: Dios nos lo mandó a ustedes como un regalo y tomaron la idea de ese suizo, y por eso la mayoría de relojes más precisos en el mundo, que son a base de cuarzo, son los japoneses, y tenemos marcas muy reconocidas japonesas. Por ejemplo, tenemos Seiko. Seiko es una marca japonesa. Casio. Por ejemplo, está diferentes marcas que hoy en día utilizan toda esa tecnología japonesa que ellos diseñaron, y generalmente son a base de... Este es un Lotus italiano. No. Bien caché. ¿De qué? De Che. Sí,
vienen por teléfono. Es que lo compré en Chile. Bueno, listo, sigo. ¿Un probado? ¡Ay! ¿En dónde? Sigamos. Pero mire que a mí también me tocó afrontar otro paradigma. ¿Cuál fue? Ya las cosas son diferentes. ¿Ustedes creen que yo he comprado esos relojes que son ahorita esos digitales electrónicos y que están cargando? ¿Sí? No, a mí se me olvidaba de eso. Yo cojo el reloj mío que tengo y me lo pongo, pues cuando coloco tenis, deportivos y todo eso, y me coloco los relojes. Y lo pongo ahí para volver a colocar. Yo que me lo abro y yo hago así, y yo, nada, si no, nada. Y miro el celular y dice, los que debieron de haber diseñado carros más pequeños con motores más pequeños, los americanos, ¿sí o no? Adivinen el paradigma, los japoneses. Los japoneses llegaron allá con unos carritos pequeñitos. La Subaru llegó la Daihatsu, principalmente llegó a Estados Unidos con unos carritos pequeñitos. Oiga. Subaru es muy buena. Y llegaron y se sentaban allá y los americanos como gente pues de 1,80 y que tal, uy, no, marica, casi toco el techo, que yo no quiero nada. Y llegó un nuevo paradigma. Se supone que la ingeniería, toda la tecnología lo tenían los americanos. Ellos deberían de haber dado una respuesta a esa situación de la crisis del petróleo. No. Respondieron bueno los japoneses, carros pequeños, más baratos, más finos que los americanos. Y adivinen quién es el dueño del mercado americano hoy en día, los americanos o los japoneses. Los japoneses. Los japoneses. Y usted no ve en Estados Unidos sino dos tipos de marcas allá. Toyota. Si usted en Estados Unidos es americano y no tiene un Toyota en su casa, usted no sabe de carros. ¿Seguro? Así de sencillo. Usted de carros no sabe. Y uno creería, no, es que allá tienen la Jeep. ¿Qué tal? Y la segunda marca, adivinen cuál es. Mitsubishi. La Volvo. ¿No conocen la Volvo? Ya he escuchado, Volvo. Marca que también fabrica buses. Pero la Volvo también les cambió. ¿Usted cree que un americano, alguien se ha visto una serie que se llama Los Duques de Hazard? ¿Usted? Uy, no, usted no se les Yo, vea, ustedes me podrán decir que yo soy viejo, pero es una cosa, gracias a Dios. Recomendado el día de hoy. Sí, Duques de Hazard. Yo nací en la mejor época de los seres humanos. Ah, eso sí no se la niego. Por eso nos dice la generación X. Nos dicen que somos la generación más espectacular que pudo haber existido. ¡Oh, claro! ¿Quién? Vaya, busque en las redes y busque generación X. Usted porque no quiere, usted no quiere leer. Sigo entonces. Entonces, acontece que hay un paradigma. ¿Cuál es el paradigma? Que se supone que los paradigmas son métodos o situaciones o procesos o modelos que se adoptan en razón de anteriores que ya no son objetivos, que no son resultados. Si un paradigma no trae cambios, situaciones particulares y mejora las condiciones o los procesos de los otros, no se puede llamar paradigma. ¿Sí está claro? Por eso les decía, muchos de los que me nombraron por ahí, pues tenían como más o menos un principio de paradigma, pero no es realmente el fundamento de los paradigmas. Los paradigmas son los que me traen nuevos modelos con respecto a los anteriores y me cambian todo el contexto. ¿Sí es claro o no? No lo vayan a olvidar. Un paradigma es un modelo nuevo que cambia el contexto anterior. ¿Está claro o no? Clarísimo. ¿Ah? Sí. Sí, exacto. Eso se llama paradigma. ¿Listo? ¿Qué plantea este señor en este video? ¿Y por qué hace alusión al paradigma del diseño de estructuras salariales? ¿Ustedes por qué creen? Que hay que estar estructurando el salario. No. Pues, o sea, no. No, yo les hago una pregunta antes de que ustedes me cuenten. La pregunta mía es, ¿se vieron el video y hicieron el resumen con las preguntas que yo les pedí? Si hicieron el video con las preguntas que yo les pedí, aquí está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Que anteriormente las empresas pagaban los salarios de manera subjetiva. ¿Sí me hago entender?
¿Qué es subjetiva? Que usted es mi amiga, que usted se porta muy bien conmigo los fines de semana. ¿Qué tal? Que usted quiere trabajar en mi empresa, sí, venga, yo le pago un descanso. ¿Sí o no? Que usted es la de la rumba, que usted es la que hace los paseos en la empresa, que usted es la que le tiene motivada y todo eso. Antes usted va a ganar tanto. ¿Sí ven? O sea, eso se acabó en las empresas. ¿Por qué se tiene que acabar eso en las empresas? Porque esa observación. ¿Quiénes están ahí? Las empresas, el paradigma acá desde el diseño de estructuras salariales, ¿cuál es? Que anteriormente había la subjetividad para, pues digámoslo así, para remunerar los cargos. Dependía de cómo me cayera usted en la empresa, o de quién fuera usted, o familiar, esto y lo otro. Eso ya no puede suceder. ¿El paradigma cuál es? Que hoy en día el diseño de las estructuras en la empresa, desde la parte remunerativa, salarial, se hace con base en métodos objetivos. Y uno de esos métodos, de los diferentes que existen, ya les había dicho a ustedes, hay unos que son de carácter cualitativo, que el profesor Mejía los nombra en su documento. Espero que también hayan hecho lectura del documento del profe Mejía, que ahí los nombra el profesor cuáles son los cualitativos, y hace mención a los métodos cuantitativos. ¿Qué diferencia hay entre un método cualitativo y uno cuantitativo? Que a pesar de que tengan cualidades y se sigan utilizando, son subjetivos, siguen siendo subjetivos. Y cuando hay subjetividad siempre va a haber interpretación y criterios del particular. ¿Y quién es el particular? El que está arriba, el de la cabeza, el de la gerencia. En cambio, cuando el método es objetivo, ¿qué quiere decir? No, señor. Venga para acá, papito, quien ustedes quien sea, no importa, usted es el gerente, pero usted tiene que cumplir, tiene que pasar por acá, por la valoración del puesto de trabajo, y su puesto de trabajo dice que tiene tantos puntos que hay que analizar tales factores, y de acuerdo a esos puntos y a esos factores le pago el salario. Pero es que yo soy el hermano, por ejemplo, mi idea, no vamos a ir muy lejos. Clínica Los Rosales, la familia Barberi, son los dueños de esa clínica. Si no saben quiénes son los Barberi, les voy a hacer más o menos un nombramiento. Los Barberi son los dueños del diario La Crónica del Quindío. Pues son gente que es de plata y todo eso. Entonces un día me llama la señora Adriana Barberi y me dice, pues mi hermano trabajaba en ese entonces en esa empresa, en Los Rosales, era el jefe de estadística, y me dice, su hermano se va a ir. Carlos, necesito que me haga, por favor, un ajuste de perfil de puesto de trabajo, porque como su hermano ya no está. Y yo le dije, ¿cómo así? Entonces, ¿usted cómo le pagaba a mi hermano? Pues es que como ustedes todos han sido muy amigos de la familia, pues a su hermano le tenía un buen salario. Y entonces yo le digo, entonces vamos a poner ese cargo a tal cosa. Y me dice, sí, pero yo quiero que se quede en ese cargo mi hermano, Byron Barber. Yo le digo, no, pues, ¿cómo así que usted quiere que su hermano le quede en el cargo? No, señora, si usted es objetiva, ¿qué tiene que hacer con el cargo? ¿Sacarlo a qué? ¿A qué? ¿A cómo? A convocatoria. Señora, sáquenlo a convocatoria para que no sea su hermano el que venga. Si su hermano es mejor que los otros, pues que se quede, puede participar en la convocatoria. No importa si es familiar, si es de sangre, si es del pueblo, si es interno de la empresa, si es externo. No importa. Listo, escuchen pues bien. Cuando hice el análisis de puestos de trabajo para el director de estadística, que era el puesto que desempeñaba mi hermano ahí, adivinen que el hermano ya no quiso aceptar el cargo, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque el cargo estaba sobrevalorado, o sea, le estaba pagando por encima del que pedía el mercado. Y la pregunta mía, escuchen bien. ¿En qué momento entró todo eso? Entonces viene la pregunta, cuando se dieron cuenta que ese cargo estaba sobrevalorado y pusieron el cargo al nivel actual, el hermano de ella dijo, no, yo ya no quiero trabajar allá, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Pero ¿qué estaba pasando con la empresa cuando estaban pagando por encima? ¿Quién era el que finalmente pagaba ese costo? ¿Quién paga los costos de las empresas? Los clientes. Los clientes. ¿Y qué pasa cuando una empresa le tiene que cobrar más a un cliente para sustentar sus gastos? No se arrepiente, desaparece, porque la competencia lo hace más barato. Claro. Claro.
Si usted paga cargos con mayores valores, ¿a quién le tiene que cobrar para pagarle a los trabajadores? A los clientes. Y el cliente se queda en esa empresa. Ah, no, va a buscar otra. Busca otra. No, oígalo, usted puede ser la madre Teresa de Calcuta, papi. Usted puede ser la madre Teresa de Calcuta y le puede dar muy buenos salarios a sus trabajadores. Pero yo, que soy el que dicto el servicio de la clínica, donde me van a poner, donde me van a inyectar, donde me van a poner la intravenosa, no existe solamente los rosales, ¿está dónde? La maternidad infantil. Salud total. Está la que quedaba, ¿cómo es? Rafael, Ah, Pilares, todas. Yo me voy donde me atiendan mejor, ¿sí o no? Y con un costo inferior. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso es tan importante también determinar la estructura de los salarios de las empresas. Entonces, acá viene lo siguiente. Entonces, con base en el video, es imposible, y tiene que ser imposible, y ustedes lo tienen que llevar en su mente todo el resto que salgan después de acá, que es imposible que una empresa que tenga dos cargos con las mismas características, con las mismas funciones, que ocupe el puesto dentro de esa empresa y que tengan salarios diferentes. Vea, dígale, ¿quién fue el más raro que hizo eso? Porque no puede ser. No tiene razón de ser. Entonces, si usted ve eso, ya hay que una objetividad o una subjetividad. Subjetividad. Una subjetividad, muy bien. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar, muchachos, a buscar que hay cargos dentro de las empresas que tienen que ajustarse a las condiciones técnicas de las organizaciones. Entonces, si acá con el video, ustedes ya dijimos, no se justifica. ¿Qué motivos justifican que dos personas? No, está mal, que un cargo tenga los mismos salarios. No pueden haber justificantes. Si el puesto tiene las mismas características, el salario tiene que ser igual. A no ser que haya ¿qué? Factores ¿qué? Subjetivos. No, así, factores subjetivos. O porque puede ganar más también uno que el otro. Por el perfil laboral. Por la No. tarea organizada. No, si es el mismo cargo y tiene las mismas. O sea que si yo tengo dos auxiliares de contabilidad, y entonces en un cargo pago 2.400.000, en el otro 2.100.000, entonces sí puede haber uno que gane más que el otro. Sí, cuando trabaja horas extras. Ah, bueno, sí, esto es verdad. Claro. Ay, yo no sé, por cualquier lado se le da al profesor. Pues pucha. No, ¿por qué? No, que lo que usted dice es válido, pero eso no puede ir dentro del salario base. Por ejemplo, eso tiene que ser, ¿cómo se llama? Beneficios por convención o pacto laboral. O sea, yo le puedo dar a usted por antigüedad, que tiene una empresa un poquito más, pero eso lo tuvo usted a través del sindicato. ¿Por qué razón? Si usted entra nuevo a la empresa y usted ve que porque ya lleva 10 años y usted está ganando menos, usted se motivará a trabajar. ¿Sí? Vamos. Trae la pregunta, otra vez. Dale, La pregunta es, usted lleva 10 años trabajando en una empresa y yo entro nuevo, yo soy nuevo. Y yo digo, y ese no porque gana 3 y yo me gano 2. No le haga. ¿O no le da rabia? Claro. Entonces viene alguien y le dice, no, es que ese man lleva más años acá. Y le dicen, pero porque él lleva más años acá, hace lo mismo que yo. Sí, que toca hacer lo mismo que yo. Hace menos que yo. No. Hace más que yo. Tampoco. Entonces, tienen que venir y explicar y decir, no, lo que pasa es que aquí hay una convención colectiva, un pacto laboral, que cuando las personas llevan tantos años, se les da un elemento motivacional, un aumentico por ahí. Entonces, ¿usted qué hace? Yo me voy a motivar a quedarme en la empresa, así me motivo. ¿No? Prima de antigüedad. Que es diferente, prima de antigüedad, así se llama. Prima de antigüedad. O sea, que cada año que usted esté más en la empresa, va a recibir. Y entre más años recibe un poquito más. Entonces uno dice, no, quiero llegar a los 10. Acá en el Sena no la tienen. Si usted cumple 5 años, le dan 2 salarios de lo que usted gana. Uy, qué bueno. Sí, claro. Usted cumple los primeros 5 años de trabajo y le dan los 2 salarios de lo que usted gana. A los 10 años le dan 4. A los 15 le dan 6 salarios. A los 20 ya le dan el básico de 4
4 meses. Uf, Y ya no hay más. un sueldo senior. No llega sino hasta los 20. Y estamos peleando para que llegue. Yo ya llevo 32 años. Ay, profesor, está en lo máximo. Pues me mandaron en Colombia. Ah, el profesor tiene 48. 46. Por eso tengo 56. No, No, no era la intención como me gusta. Ella es así, profe. Ella tiene una madre. Bueno, coloquen lo que les dé la gana, que no me importa. Podemos hacer una tormenta de ideas. ¿Por qué se justificaría que dos personas que están aparentemente en el mismo cargo no puedan tener sueldos diferentes? Eso tiene unas diferentes connotaciones, diferentes opciones de poder dar respuesta. Pero lo que quede claro, que el empleador no debería sentirse limitado en su libertad de definir las remuneraciones de sus trabajadores siempre que pueda tener una justificación objetiva para él. Ojo con lo que dice ahí, vean lo que dice. El empleador no deberá sentir limitada su libertad. Lean bien lo que dice ahí e interpreten, chicos. El empleador no debería sentir limitada su libertad de definir las remuneraciones de sus trabajadores siempre que pueda tener alguna justificación objetiva. ¿Cuál sería la principal justificación objetiva en Colombia para pagar el salario de estos trabajadores? Que una persona tenga más competencias que la otra. No. mm, Primera justificación objetiva, que en Colombia ninguna persona puede ganar por debajo del ¿qué? de mínimo. Del salario mínimo. O sea, él puede, mire lo que dice, no, el empleador no debe sentirse limitada a su libertad de definir las remuneraciones. Él puede pagarle a usted lo que quiera, siempre y cuando sea objetivo, y el cumplir la ley es objetivo o no. Sí, claro. Sí. Entonces en Colombia dice, primera limitación, papito, que usted sí va a tener primera, es que usted no puede pagar por debajo del salario mínimo. ¿Sí lo vieron? Ujú. Entonces dice, usted puede tener libertad para pagar salarios cuando lo hace objetiva y cumple con la ley. Segunda, que usted debe pagar salarios dependiendo de las ¿qué? De las circunstancias y situaciones propias del entorno del mercado laboral. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted es asistente de talento humano y vive en Bogotá no le pueden pagar lo mismo que usted siendo asistente de talento humano en la ciudad de Pereira. ¿Cuál es la razón? Claro. Por el costo de la vida. Y cuando usted se refiere a ese término mal usado, porque es malísimo, no vuelva a decir eso. Bueno, Pero así lo interpretan, usted escucha economistas diciendo eso. Y yo quedo aterrado. ¿Por qué por el costo de la vida? ¿Qué querrá decir costo de la vida? Aquí no vale lo mismo que Bogotá, por ejemplo, la ley del tema de la comida, muchos servicios. Porque hay factores, ojo, porque hay factores de carácter económico que influyen en la compensación salarial. Como Ese es el tráfico. término. ¿Y cuáles son esos factores? Por ejemplo, que Bogotá es una ciudad donde la distancia es más larga y incrementa el costo de flete, transporte y logística. ¿Está claro o no? No es lo mismo de ir de Bosa, que es un barrio en la ciudad de Bogotá, hasta el barrio de Chía, que queda también en Bogotá, y que usted se demore 2 horas y media, cuando usted va de Pereira a Armenia en 45 minutos en una hora. Peaje, ¿cierto? La pasará. No, en Bogotá no hay peaje. eso sería el colmo. Bueno, entonces mire que la logística son factores que influyen en la parte económica. Yo tengo que tanquear 2 veces el carro para poder cumplir la entrega, y eso incrementa el costo de la entrega del producto, ¿no? Sí, claro. ¿Y quién paga finalmente el producto? El cliente.
Y acá si yo no tengo que tanquear sino una vez, pues, ¿quién va a pagar el producto más barato? El cliente. Si me hago entender, muchachos. Entonces, son factores que influyen. Esos son los únicos. De resto no puede haber subjetividad en el pago del salario. Jamás puede haber subjetividad en el pago del salario. Entonces, por esto dice el video que el empleador puede colocar el salario. Sí, claro, Sí. pero siempre que sea ¿qué? Objetivo. Objetivo. ¿Queda claro? Sigamos. Ante cualquier organismo, ante cualquier inspección, si yo tengo los argumentos claros, yo podría Sí. justificar por qué, a pesar que dos personas que están en un puesto o cargo similar tienen remuneraciones diferentes. Y vamos a ver varios métodos. Uno, Ay, no puede ser. Oye, ¿para qué la versión premium, profe? el que siempre se realiza Por favor, preste atención a esto. a una estructura salarial. Esto debe estar allá consignado. Estos son los pasos para que ustedes hagan la forma de definir el diseño y la realización de la estructura de salario. Definición de funciones. Y para llevarlo a la práctica, vamos a hacer especificaciones propias del trabajo, cómo lo va a realizar, de qué manera. Luego de ello tenemos que hacer una valorización, es decir, el impacto que tiene este trabajo dentro de la organización. Y en función de ello, establecer una situación general de sueldos que nos permitan evaluar si estamos contratando a la persona idónea dentro de los perfiles adecuados y con eso establecer finalmente su estructura salarial. Esto Si vieron lo que decía, los perfiles, o sea, nosotros ya cuando hacemos todo este proceso que nos está explicando acá el facilitador, o sea, análisis ocupacional, o sea, la ocupación es determinar este análisis cuáles son los cargos que necesitamos en la empresa. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos los cargos? Después, descripción de las funciones. ¿Se acuerdan que ustedes necesitaban un manual de funciones? Sí. ¿Sí lo recuerdan que estuvimos hablando? Especificaciones del trabajo, ¿qué son las especificaciones? ¿Qué habilidades? ¿Qué factores? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando realizaron el formato de perfil ocupacional que tenían que conocer cuáles eran las funciones de ese puesto de trabajo, pero aparte necesitaban saber cuál era el nivel de educación que necesitaba esa persona, cuál era el nivel de esfuerzo, de riesgo? ¿Sí lo recuerdan o no? Pasamos a valorar ese cargo. Ya cuando se valoró ese cargo quedó definido el formato de perfil ocupacional. Es decir, que ese formato lo vamos a requerir cada vez que necesitemos una vacante o suplir una vacante para ese cargo dentro de la empresa. Viene la situación general de salarios, entonces ya revisamos cómo están todos los salarios de esos cargos en la empresa o de todos los puestos dentro de la empresa. Y finalmente, cuando ya revisamos todos esos salarios dentro de la empresa, cómo están, y hacemos el análisis del método que vamos a utilizar, que fue el que dije la semana pasada. ¿Cómo se llama el método que vamos a utilizar o que es el objetivo? El método de asignación de puntos. Aunque dice que es un método de asignación de puntos por factores, es definitivo asignar puntos, porque aunque yo defina los factores, tengo que darle puntos para poder valorar el cargo. ¿Listo? Entonces, hasta acá me han comprendido cómo funciona este esquema gráfico que nos acaban de dejar acá. ¿Por qué existe? Esto es todo lo que tengo que hacer a la hora de llegar a una estructura de salarios. Sigo. parece sencillo, pero en la práctica no es tan sencillo. Más aún si no se tiene una metodología. Una de las metodologías que se está usando bastante es el método de asignación de puntos, que es básicamente el tema de factores. Generalmente y en la práctica, este método toma como base 1000 puntos, o sea, el total general de una persona que cubra todas las expectativas debe llegar a un tope que se llama 1000 puntos. Estos se asignan al factor y de acuerdo a su peso. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que yo trabajara con 4 factores. Ojo, estos son factores, pero dentro de cada factor podrían haber subfactores. O sea, el primer factor es... Bueno, les diré. Entonces, ustedes escucharon las palabras de Dios. Señor, es como profesor de la Universidad de Loyola, me parece. Loyola. Él cuando comenzó a hablar de este método de determinación de puntos, método de factores también se le conoce, él dijo,